Romanos 9. Dice así la Escritura: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama, y el énfasis está en el por Él. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, que es la voluntad del hombre, ni del que corre, que es las obras de los hombres, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer, y esta frase es importantísima en el tema que Pablo está tratando, de la misma masa? Todos somos iguales. De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados? Es un verbo diferente al que aparece en el versículo 23. Es un verbo pasivo. Parece ser que no está apuntando a Dios sino a los hombres. Vasos de ira preparados para destrucción, o sea, autopreparación, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Aquí el énfasis de la palabra es diferente totalmente del griego, que Él preparó. El énfasis es en Dios. En el versículo 22 es un verbo pasivo, significa que podría ser una tercera persona el que lo está haciendo, o el mismo hombre que se está preparando para la destrucción. Les mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y vamos a orar antes de examinar esta mañana las Escrituras. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Tú sabes que nuestras mentes son finitas, y que ya Pablo, concluyendo la doxología de esta tremenda respuesta de tu palabra a la justicia de Dios en el Evangelio, a la soberanía de Dios en la salvación, responde con profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Y luego Pablo dice cuán inescrutables son tus caminos y tus juicios. Y así nos presentamos en esta mañana ante ti, entendiendo que tus caminos y tus sendas a nuestras mentes son inescrutables, son tan altos como los cielos sobre la tierra, y como tu palabra nos dice, tus pensamientos y tus caminos nosotros no podemos entender o comprender. Y hay sin duda lugares donde nosotros no podemos profundizar lo que tu palabra nos dice. Pero guía nuestros pensamientos esta mañana y guía nuestros corazones en pensar una vez más en tu palabra.
Pedimos, Padre, tu bendición esta mañana y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a continuar. Voy a estar desarrollando algunos diferentes pensamientos esta mañana sobre el texto que venimos desarrollando, que es el versículo 13, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, que lo habíamos... Se me salió de pantalla, perdón, espero que pueda conectar de nuevo. Un segundo. Habíamos empezado a desarrollar este tema de las Escrituras y está un poco fuera de foco, así que voy a ver si podemos enfocarlo. Segunda Reyes, habíamos empezado a hablar de Dios hizo al hombre recto, pero buscó muchas perversiones. Este pasaje, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, y el énfasis que di sobre esta frase fue eso, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto es algo que dice Salomón en cuanto a cuando Dios formó al hombre. Desde Adán en adelante, como ya sabemos en las Escrituras, nosotros un desastre, o sea, desde Adán en adelante, ninguno de nosotros nace con alguna situación como Adán, que fue hecho recto. Todos los demás, desde Adán en adelante, conforme a Salmo 51, tenemos nosotros la iniquidad impregnada dentro de nuestro ser. Voy a ir a eso más adelante en el pasaje. Pero quiero que noten algunas referencias antes de tratar con el versículo 14. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos. Y esta frase, nuevamente, énfasis, pero ellos. No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Segunda de Reyes 17, 40. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Ellos no escucharon. Salmo 78, 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Yo no sé si puse el pasaje, pero hay un pasaje en Hebreos capítulo 8, versículo 9, donde dice que Dios había hecho un pacto con Israel, pero no permaneció porque ellos no guardaron. Ustedes se acuerdan que el antiguo pacto eran dos voluntades. Era la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Dios decía esto: si tú haces, yo haré. Si tú obedeces, yo te bendigo. Estaba basada en la obediencia humana. O sea que la bendición de Dios se realizaba a través de la obediencia de los hombres. Eso era la ley. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, la bendición de Dios estaba sujeta a eso. Proverbios capítulo 1, versículo 18, volvemos a ver esto. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, a sus almas tienden lazo. Esto entra dentro de la lectura de Gálatas capítulo 6. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. O sea que Dios puso ese principio por el cual Él no puede ser burlado. Él le dijo a Israel en Isaías capítulo 48, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, tu paz fuera como un río. Oh, si hubieras atendido, si solamente hubieses hecho lo que yo te dijere. Oh, Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Oh, que tuvieran tal corazón, que me temiesen a mí, guardasen mis mandamientos todos los días de su vida, para que le vaya bien a ellos y a sus hijos, para siempre. Ahí tenemos otra vez esa referencia. La idea es Dios bendiciendo a través de la obediencia de ellos. Jeremías 17, 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. No envió yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban.
el énfasis, o sea, la acusación, la culpabilidad es siempre sobre la parte humana. Se hicieron, otra referencia. Déjeme corregir esto, porque a veces necesitamos decir lo que dice la Escritura. No dice Dios los hizo, dice se hicieron. Por ejemplo, 2 Reyes 17:15, desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que habían prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos. Algo de esto dice Salmo 115 cuando habla de la adoración a los ídolos, que como los ídolos, ellos son también. Se hicieron vanos. Jeremías 2:5, así dice Jehová, qué maldad hallaron a mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad, y acá viene la frase, se hicieron vanos. No, yo no los hice, no es la responsabilidad de parte de Dios, o Dios es injusto por lo que ellos son. No, la Biblia dice, ¿qué maldad? Pregunta a Dios, ¿dónde está el mal que yo hice? Me gusta esta frase porque esto es parecido a lo que dice Cristo en el Nuevo Testamento. Si he hablado el mal, ¿dónde está el mal? ¿Por qué me acusan de pecado? ¿Dónde está el pecado? ¿Qué maldad hallaron vuestros padres? O sea, ¿por qué se alejaron de mí? ¿Por qué se fueron? Cuando yo les di todos los beneficios. ¿Dónde está el pecado que yo cometí para que Israel se quiera alejar de mí y se vaya tras la vanidad? Y eso sumado a que si se alejan de mí y se van tras la vanidad, se hacen vanos. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Tengan en mente otra vez el énfasis de la Escritura. No yo, sino ustedes. Tu camino y tus obras te hicieron esta. Esta es tu maldad por la cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Oseas, la última frase. Se apartaron para vergüenza, se hicieron abominables como aquello que amaron. Se hicieron abominables como aquello que amaron. Romanos 1:22, pasaje muy favorito mío. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Romanos 3:12. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. ¿Cuál es el énfasis? Ellos, no yo, se hicieron inútiles. Ellos se hicieron. ¿Dónde está el problema? Ellos. Les di las grandezas de mi ley, las tuvieron por cosa extraña. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Bueno, vimos esta referencia. Ay del impío, mal irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. No, Dios no está diciendo, yo arbitrariamente, yo los voy a juzgar a ustedes porque se me antoja. No, yo les voy a dar a ustedes conforme a sus obras, conforme a lo que han hecho. Van a recibir un justo juicio. Comerán, noten esto, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos. Oh, nadie va a poder ser aquel día decir a Dios, no, yo fui ese camino porque tú me empujaste ahí, porque tú me llevaste ahí, porque no tuve otro motivo para ir a ese lugar. No me diste lugar, me encerraste, me obligaste a esa conducta. No hay pasaje en la Escritura que nos diga eso. Comerán del fruto de su camino, sus propios consejos. Lo resume así Cristo en Juan 5:29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No es muy difícil entender el texto. Los que hicieron lo bueno, que no lo hacemos por nosotros mismos, lo sabemos, porque Filemón, versículo 6, dice, todo el bien que está en ti por medio de Jesucristo. Cuando conocemos a Cristo, cuando llegamos al conocimiento de Efesios 2:10, 2:8 al 10 por así decir, que somos salvos por gracia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ella. Esto es lo que hicieron lo bueno. Esto es lo que dice Romanos capítulo 2. Recibirán recompensa los que hicieron lo bueno. La idea es hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Recuerden el pasaje de Lucas capítulo 11, cuando Cristo está hablando de sus discípulos, y le dice, ¿cómo podéis vosotros hacer lo bueno siendo malos? Ellos tenían que darse cuenta que todo lo bueno de ellos era el fruto de la
vid, del pámpano, que ellos no eran los que estaban produciendo, porque ellos en esencia eran malos. Lo dice Jeremías capítulo 17, es para todos los hombres, regenerados o no regenerados. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No puse el versículo 10, sí lo puse. Yo Jehová. Que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, voy a recompensar a todo hombre por lo que ellos han sido, por lo que ellos han hecho. ¿A qué estoy apuntando? Bueno, déjenme decirles esto. En Romanos 9, mi humilde opinión, versículo 13, cuando dice Jacob amé a Esaú aborrecí, está hablando acerca de la elección de vida, no de la elección de reprobación. Si nos transferimos un poco a la eternidad pasada y vamos al mundo angelical, la Biblia dice que Dios escogió a los ángeles. No nos dice cuáles. Lo que sí nos dice es que hubo una elección de ángeles que fueron guardados para estar con Dios. Los otros fueron pasados por alto, dejados de lado. No fueron elegidos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay dos posturas. Una postura es lo que llamamos la doble predestinación. ¿Qué enseña eso? Que Dios en la eternidad pasada decidió elegir a algunos para la salvación y reprobar a otros para la condenación eterna, sin relación a la misión de las obras. Eso es una postura. Y toman varios pasajes para defender esa postura. La otra postura es la de que Dios escoge para salvación y a los demás hombres, lo que se llama la doctrina de preterición, pasa por alto. Los deja a su propio corazón. Que es, en mi humilde opinión, bueno, voy a decirlo de esta forma, es lo que yo creo, es la forma que yo enseño en las Escrituras en cuanto a lo que pasa con los hombres que son reprobados, es simplemente Dios los deja. Vamos a la ilustración. Entendemos que Caín era un hombre reprobado, pero ¿qué pasa en la conversación con Dios, con él? Él dijo, si hicieres el bien no serás enaltecido, pero si es mal el pecado te la puerta. Dios no fue corriendo a frenar la locura de Caín. Le habló. Le dijo, si hicieres el bien, será, pero si el mal, el pecado te la puerta. Dios no lo frenó. Lo dejó en el camino de su corazón. A veces es un misterio para mí esto. ¿Y cuál es el misterio? El misterio es este. Que a veces Dios frena un impío de pecar contra una mujer justa, como Abimelech de pecar contra Sara, pero no frena a un justo de pecar contra un justo, como David con la esposa de Elías. Un misterio para mí. Dios no frenó a Judas de correr hacia el mal contra Cristo mismo. No lo frenó. Dios no frenó a Pedro de negarlo esa noche. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Ahora, ¿por qué Dios no hace esas cosas? A veces sí lo hace, a veces no. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo dijo que había recibido un montón de revelaciones? Y dijo que se le dio un aguijón en su carne para que no se exaltase. Miren, pasó esto. Dios lo abunda con revelaciones. Y sabía que Pablo se iba a enaltecer. Pablo no lo sabía. Dios sí. ¿Y qué hace Dios? Acompaña con la revelación un aguijón en la carne para que no me enaltezca. Lo que se llama la disciplina preventiva de Dios. Él previene el pecado en los justos. Entonces, esto es lo que sucedía. Dios no quería que Pablo termine pecando, entonces para guardarlo de pecar, le dio un aguijón de la carne que lo mantenía humilde en su abundancia. ¿No hizo eso siempre? Satanás en el cielo tenía abundancia. ¿Dios lo frenó de pecar? No. ¿Perdió toda su abundancia? Sí, lo echó. Adán y Eva tenían toda esta abundancia. ¿Dios lo frenó de pecar? No. ¿Perdió toda esa abundancia? Sí. ¿Israel tenía toda esta abundancia? ¿Dios lo frenó de pecar? No. ¿Por qué Dios hace estas cosas? Bueno, hay un misterio detrás de su conducta y su andar, pero esta es la pregunta de Pablo, lo cual quiero responder. Yo,
juzgaré a cada uno según su camino. La escritura repleta de este tema y no creo que necesito enfatizar esto. Job 34:11, porque él pagará al hombre según su obra, le retribuirá conforme a su camino. Dale conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido. Otra de las cosas que quiero remarcar, toda persona en el infierno lo merece. Toda persona en el infierno, en el cielo, está ahí inmerecidamente. Le dije el otro día a Jero, mientras hablamos de este tema, que conforme a Ezequiel 16, Israel era peor que Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Sodoma y Gomorra están en el infierno e Israel está, o sea, no todo Israel, pero una parte de Israel está en el cielo, esa parte creyó y Dios tuvo misericordia de ese remanente de Israel y lo llevó al cielo. Ese remanente era peor que Sodoma y Gomorra. No pienses, dice en tu corazón, que eras más importante que todos los pueblos. Eras el más insignificante de todos ellos, Deuteronomio 7. No por tu justicia te escogí, sino por la maldad de las naciones donde tú vas a habitar, para echarlos de ahí. Mucho hay de esto. Tuya, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. No pienses en tu corazón que de repente hay alguna justicia en Dios. Bueno, pausa acá, ya es suficiente de esto. Vamos al pasaje. Romanos 9, ya lo leímos. Quiero que noten ahora, respondiendo a la pregunta que hace Pablo. Esto quiero responder esta mañana. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera? Escuchen algunas referencias primeramente de la justicia de Dios y cómo Él actúa entre los hombres. Job 8:3 dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Pero solamente quiero que piensen un poco estos versículos. Job hace la pregunta, ¿torcerá Dios el derecho? ¿Pervertirá el Todopoderoso? De cierto, si por cierto Dios no hará injusticia, el hombre impotente no pervertirá el derecho. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Condenarás tú al que es tan justo? Me viene un texto que ahora me viene a la mente, ahora se lo voy a mencionar. Escuchen ahora. No carga pues él al hombre más de lo que es justo, para que no vaya con Dios a juicio. ¿Ven la frase, no? No carga pues al hombre, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ahora, pausa aquí un segundo clase, porque la pregunta de Pablo, retrocedo, perdón si los ojos sufren. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Pablo está respondiendo a el tema de la elección divina. O sea, la pregunta es esta clase. ¿Es justo que Dios en la eternidad pasada escoja un montón de personas para salvación sin que ellos tuvieran parte en nada de esa elección? ¿Y es justo que Dios haya dejado o no elegido a personas que esas personas por su propia voluntad, por su pecado, por su camino, por sus obras, por sus rebeliones, vayan al infierno sin Dios darle una oportunidad a esas personas? Eso es una pregunta. Pablo está respondiendo a la pregunta de la elección. ¿Es justo que Dios haya hecho esto? Pues yo lo voy a responder. Pero esto quiero resaltar, perdón. Miren el texto, que después diremos a esto, que hay injusticia. Noten esto, clase. ¿Dónde? En Dios. ¿A dónde va Pablo con la justicia e injusticia? Va a la profundidad de la esencia de este ser. Es importante. ¿Por qué digo es importante? Porque primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Vamos a suponer, clase, suposición esta mañana, que Dios cometió una sola injusticia. Nada más.
Una sola. Yo puedo remontarme a un caso en la Biblia donde parece ser que hubo injusticia en Dios. ¿Alguien se acuerda de quién hablo? Es muy claro el pasaje. Es un libro en realidad. Es un hombre, Job. Cuando Satanás se presenta de él, Dios le dice: ¿has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Temeroso de Dios, apartado del mal. No hay como él. Y cuando regresa en el capítulo 2, Satanás, después de hacer destrozos en la casa de Job, regresa a Satanás y Dios le dice: ¿has considerado mi siervo Job? Me incitaste a él, que le dice, sin causa, sin motivo. No tuve motivo para todo lo que está sucediendo en su casa. No hay una causa. O sea que Job podría decir: ¿por qué me lo estás haciendo? No hay causa, no hay motivo. Entonces diríamos: bueno, posiblemente hay una injusticia en Dios. Posiblemente. Vamos a suponer que hay. El amor, en la definición del amor, 1 Corintios 13:6, dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pero acá viene el texto, 1 Juan 5:17. Toda injusticia es ¿qué? Pecado. ¿Qué significa? Que cuando Pablo pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No hablemos muchas, una sola. ¿Qué hace una injusticia a Dios? Pecador. Lo que hace una injusticia a este ser supremo es pecado. ¿Qué significa? Que aquel que no conoció pecado, que en él no había pecado, nunca había en él injusticia. Pero escuchen, Pablo hace la pregunta: ¿hay injusticia en Dios? Una sola. Una sola. ¿Le podemos atribuir injusticia a Dios? ¿Quién fue el hombre que atribuyó a Dios injusticia? Job atribuyó a Dios injusticia, a tal punto que empezó a tratar un montón de temas de la injusticia de Dios y cómo había sido tratado desfavorablemente, y que él quería ir en Job 23 hasta su silla y hablar con él, y saldría libre de su juez y lo dejaría a Dios mal parado. Así, pobre Dios. Hay injusticia en Dios. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Él juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio es abismo grande. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó al mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con su verdad. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y acá pauso. ¿Por qué pauso? Porque cuando Pablo hace la pregunta, dice: ¿hay injusticia en Dios? Primeramente que nada, la pregunta que yo me hago, supongamos que Dios dice: ¿sabes qué? Esto es la elección, ha creado un montón de preguntas a los hombres. Yo tendría que haber dejado a los hombres escogerme a mí, que ya lo hemos estudiado. ¿Se acuerdan los no hay de la Escritura? El Salmo 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Cuando dice la boca de ellos, está hablando del hombre impío. Romanos 5 dice que estábamos ahí nosotros. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. La frase que quiero remarcar es: no hay sinceridad en ellos. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra,
que haga el bien y nunca peque. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Está hablando de mí. De quien un comentario de mi persona, acá está. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Supongamos que Dios hubiese dejado la decisión definitiva y final, sería a esta cosa corrupta, a esto que es absolutamente perverso y engañoso, que no hay sinceridad en su boca, que hay absoluto engaño y corrupción, que no hay cosa sana en él, sino herida, hinchazón, podrida llaga. Jeremías 8:6, escuchen esto. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal. Si Dios nos deja la decisión final y dice, bueno, que se arrepientan ellos, yo no escojo a nadie, que ellos vengan a mí de su propia voluntad, de su propio deseo, con sus propias obras, que ellos se arrepientan. La dice, no hay hombre que se arrepienta. No esperes arrepentimiento. El arrepentimiento es una dádiva divina. Es un don de Dios. Se lo dijo Pablo a Timoteo. Quizás Dios le conceda que se arrepientan. El arrepentimiento es divino. Dios dice, no hay quien se arrepienta de su mal. Nadie que diga qué he hecho. Cada cual se volvió por su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel. Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. El énfasis es, no existe, no hay, no encuentro, no hay. Si yo dejo a los hombres andar en sus caminos, no hay sinceridad, no hay arrepentimiento, no hay verdad, no hay misericordia, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien tema a Dios. El énfasis es no hay. Quien lo anunció desde el principio, para que lo sepamos, o tiempo atrás diremos, es justo. Ciertamente, no hay quien anuncie, no hay quien enseñe, no hay quien oiga vuestras palabras. Pero decimos, esto lo pensé estos días, dame una oportunidad. Supongamos que pudiésemos ir al Dios eterno y decir, danos una oportunidad. Tú has actuado injustamente, no puede ser que elijas. No puede ser que repruebes así de tu forma singular, propósito o voluntad. Job estaba convencido de que Dios había cometido injusticia. ¿Dónde aprendió que era totalmente lo correcto, incorrecto? Dios le hizo 88 o 90 preguntas a Job. Eliú dijo, ojalá que Job sea aprobado. Eliú dijo, yo voy a atribuir justicia a mi hacedor. Eliú dijo, piensa qué cosa recta lo que dijiste, más justo soy yo que Dios. ¿Se acuerdan? Lo he dicho otras veces, hermanos. Aquí está el trono de Dios. ¿Y está? Satanás estaba acá abajo y dijo, quiero poner mi trono al lado del bien, al lado. Job estaba acá abajo. Job dijo, yo soy más que, más justo que él. Se puso arriba de Dios. Soy más justo que él. ¿Qué hizo Dios? Vino, bajó su trono, por así decir, se puso en un trapecino y le empezó a hacer preguntas. Y las preguntas se resumen en dos ángulos. ¿Puedes? ¿Sabes? ¿Puedes? ¿Sabes? ¿Puedes? ¿Sabes? ¿Puedes? ¿Sabes? Digo, ¿puedes? ¿Sabes? ¿Puedes? ¿Sabes? Como dijo, no puedo, no sé, puedo, no sé. Pero si le fue derrumbando, y cantamos el 84, lo puse a propósito, pues se le fue derrumbando esa justicia que él sentía que tenía. Y llegó un momento que dijo, ay, soy vil. ¿Qué diré? Me arrepiento en polvo y ceniza. Una vez hablé y no hablaré más. Y Dios dijo, piensa qué cosa recta que me hayas condenado a mí para justificarte tú. El infierno está condenando a Dios para justificar a ellos.
hemos hablado muchas veces con Nahuel de esto, porque ellos dos trabajan en una sección de la sociedad donde todas esas personas han sido puestas en la cárcel, y Nahuel siempre me dice, no hay ninguno que sea culpable. Todos dicen ser inocentes. Es difícil encontrar a uno que diga, he pecado, he hecho lo malo. Dame una oportunidad. ¿Cuál es la respuesta divina? Escúchenla. El hombre dice, dame una oportunidad. Aquí está la respuesta divina. ¿Cuántas veces quise yo y no quisiste? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y uno dice, dame una respuesta divina, Señor, danos oportunidad. Bueno, Salmo 78, 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Danos oportunidad, Dios. Jeremías 7:13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, os llamé, no respondiste, desde el día de que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos de temprano y sin cesar. Versículo 7, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestando desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron. Jeremías 25:3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado de temprano y sin cesar, pero no oíste. Oh, cuántos años, cuántas oportunidades, cuánto tiempo, 120 años en los días de Noé, desde que Cristo ascendió al cielo, por lo menos 2000 años, el Evangelio está siendo predicado y los hombres resisten. Trata de hablar con alguien. Esta semana tuve una oportunidad de hablar con alguien embriagado, tenía el ventilador roto y lo llevé a un hombre y enseguida me encaré con el Evangelio. Y él me dijo, yo no creo en la existencia de Dios. Y yo dije, déjame el ventilador ahí parado que se arregla solo. Y él me dijo, no se va a arreglar solo. Y dije, déjalo ahí nomás, que en una semana vengo y ya va a estar arreglado. No se arregla solo. Él me dijo, yo no puedo creer en Dios. Y levantó su pierna y tenía una pierna de palo. Me dijo, mira lo que me hizo el Altísimo. ¿Y cómo le más Altísimo si no crees en Él? Le dije. No fue. Bueno, alguien hay que culpar, dijo. Y empecé a hablar de todos los ángulos y me recalenté un poco. Y lo presioné un poco. Cuando fui a buscar el ventilador, que me lo arregló enseguida, tenía otra disposición. Mi padre dijo, si vas a tener amigos impíos, que sea por medio de Cristo y la verdad. Si vas a tener amigos impíos, hablarles de Cristo enseguida. Jeremías dice, envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos de temprano y sin cesar. Pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que os envío de temprano y sin cesar, los cuales no habéis oído. Danos oportunidad, Dios. Danos alguna oportunidad, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas de temprano y sin cesar. Está lleno Jeremías de estos versículos. Dios está diciendo, lo hice una y otra vez, te di oportunidades incansablemente, te hablé incansablemente. Tú dices, bueno, si Dios nos daría oportunidad, escuchen esto. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Mas ellos hacían escarnio de sus mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlando a sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y finalmente, como último, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. El vino dijo, soy la verdad, soy el camino, soy la vida. Y lo mataron. Se lo sacaron de encima. Y uno se pregunta, ¿Dios es injusto? Dios le dijo a Job, me condenaste a mí para justificarte tú. ¿Alguien me puede decir ahora, por favor? Las 12 menos 2. Justo estoy. Dame tiempo.
Muchos de nosotros pues decimos, dame tiempo. El año que viene. Mi padre siempre me cuenta la historia de un hombre a quien le hablaba de Cristo. Un día el hombre dijo, yo voy a tomar mi decisión como el ladrón en la cruz, los últimos minutos. Me arrepiento cuando mi papá me dijo, tenés varios problemas con eso. Primero, que no podés jactarte el día de mañana. Segundo, que Dios te puede traer una ACV y en una enfermedad de cama, de muerte. Dice, te falta mucho para el fin del mundo, le dijo este hombre a papá, y papá le dijo, el fin del mundo para vos es cuando te mueres. Dame tiempo. La respuesta del cielo, ¿cuál es? Escuchen la respuesta del cielo. Te di tiempo para que te arrepientas. Escuchen esta frase. ¿Hasta cuándo no te vas a humillar delante de mí? Eso es Moisés a Faraón. Dios hablando con Faraón. 100 años, 1000 años, como a Satanás en el abismo, Apocalipsis 20, fue puesto ahí por engaño y salió 1000 años más tarde, habiendo sido disciplinado por Dios en un abismo por 1000 años, salió para engañar. No hubo reforma, no hubo cambio. El tiempo no reformó a Satanás, no lo cambió, siguió engañando. Apocalipsis 2:21. Te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no quieres arrepentirte de tu fornicación. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Escuchen, no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. ¿Alguien sabe el contexto de Apocalipsis 9? No sé por qué estoy diciendo Génesis. Apocalipsis 9. ¿Sabe cuál es el contexto? Dios hace salir del abismo bestias que atormentan a los hombres por 5 meses. Literalmente trae el infierno a la tierra. Y los hombres iban a buscar la muerte y no la podían encontrar. Se van a clavar cuchillos, se van a pegar tiros, se van a colgar con una soga y no van a poder morir por 5 meses. Va a ser el infierno literal en vida sobre la tierra. No van a poder morir. Y sin embargo, en ese lapso de tormento de Dios y de ira de Dios, de traer el infierno sobre los hombres, les da oportunidad para que se arrepientan. ¿Y qué dice la Escritura? No se arrepintieron. Apocalipsis 16:9. Y los hombres que se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, sabían quién era, que tiene el poder sobre esta plaga, y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. Te he dado tiempo a ver. Si nos da tiempo, entonces nos arrepentimos. El arrepentimiento es de Dios. Tú no te vas a arrepentir si Dios no te lo concede. Escuchen, hermanos, Dios le da abundancia a Israel y le trae juicio a las naciones en Apocalipsis para que los hombres se arrepientan. La mayor cantidad de gente salva va a ser en la menor cantidad de años. En los 7 años va a haber una multitud que se salve. Dame ayuda, vamos a esta. Termino aquí. Esto me hace pensar en el libro de los jueces. Dios una y otra vez los libraba. Volvían a hacer lo mismo. Siempre lo mismo. Los afligía, luego clamaban, les enviaba un juez, tenían descanso, volvían a hacer lo mismo, clamaban a Dios, Dios les enviaba un juez, y esto por años. No hubo cambios. Israel era siempre lo mismo. ¿Y qué hacía Dios? Una ayudita. Le mandaba un juez, los sacaba del problema. Ellos estaban recontentos que ahora estaban libres, volvían a pecar, Dios, clamaban a Dios, Dios les daba un juez, los libraba, les daba una ayudita, les sacaba del problema, y así, dame una mano, Dios, y vas a ver que más o menos ando. No. Dios puso en el hombre la abundancia en el huerto y lo menospreció. A Israel le dio abundancia y echó cosas. Dice la Biblia en Godó Jesurún, echó cosas. Dios le dio a David abundancia y lo menospreció. Le dio abundancia al rey Usías y este pecó contra esa abundancia. Dios luego trae al hombre bajo juicios como durante toda la tribulación. Y como vemos, no hay lugar en que el hombre esté que no resista y se rebele contra su Creador continuamente. ¿Qué significa? Que significa que Dios tuvo que escogernos en la eternidad pasada. Porque si dejaba la decisión a nosotros, el infierno es lo que más queremos. Lo vimos siempre. Le hablamos a la gente del Señor y no quieren saber nada.
No quieren. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad, porque no hay quien busque a Dios, porque no hay quien haga lo bueno, porque no hay quien entienda, porque no hay quien tema a Dios, porque no hay ni siquiera uno. Ese era el paquete. Nosotros estábamos ahí. Ahora nosotros tememos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos rescató de esa mala manera de vivir. Porque Él nos salvó de esa condición deplorable en la cual estamos. Porque Dios fue rico en misericordia. Y ese es el contexto de la respuesta de Pablo en el versículo 15, que miraremos en la semana siguiente, que dice que a Moisés le dijo: tendré misericordia del que tenga misericordia. En el inglés aparecen 4 veces la palabra mi voluntad. Dice I will, I will, I will, I will. Yo tendré misericordia, yo tendré misericordia, yo me compadeceré, yo me compadeceré. ¿Qué respuesta le está dando Dios a Moisés? Moisés le dijo a Dios: si no perdonas al pueblo, ráeme de tu libro. Y Dios le dijo a Moisés: para la mano. Son todos dignos de muerte, pero yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Aarón levantó un becerro, el pueblo lo adoró, y pecaron contra mí, y tú me dices que los perdone. Y yo intercedí por Aarón, porque Dios estaba dispuesto a destruirlo. Y Dios tuvo misericordia de Aarón. Y Dios tuvo misericordia del pueblo. ¿Saben dónde nace esa frase del versículo 15? Hay injusticia en Dios. No, la justicia de Dios es que condena a todos, justamente. La misericordia de Dios es que decide salvar a muchos. Muchas veces decimos salvar a alguno. No, salvar a muchos. Dios salva a muchos. Muchos hijos a la gloria. Su misericordia está basada en el pecado que condenó a todo Israel, a todo el pueblo y al líder de Israel, que era Aarón. Y Dios le dijo a Moisés: para Moisés, esta es una decisión soberana mía. Se llama misericordia soberana. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y acá viene la pregunta clase. Dios puso todos bajo desobediencia, Romanos 11, versículo 32. Y la Biblia dice: no hay diferencia, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos están en esa condición absoluta, deplorable, lo que merecemos es su justicia. Pero Él decide tener de muchos misericordia. No me pregunten por qué no de todos. No puedo responder eso. Pero sí de muchos. Y con otros Él les da lo que merecen. Debes agradecer al Señor que contigo, en cuanto a tu pecado, Dios no ha sido justo, sino misericordioso. Amamos la justicia de Dios, pero en otro. David quería implementar la justicia, ¿se acuerdan? Cuando vino Natán y le dijo: una injusticia en tu reino. Un hombre le robó la oveja a uno que tenía muchas. Vino y le robó a uno que tenía una nomás. Y se la sacó. David dijo: ese hombre debe morir. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. Enseguida David dijo: haz justicia conmigo. No, dijo: ten misericordia de mí. ¿Merecía? No. Lo que merecía justicia, lo que no merecía era misericordia. Dios tuvo misericordia de David. Vamos a pasar tiempo de la cena del Señor. Voy a pedir a Lisa si puede pasar a tocar el número 18. Y voy a pedir a Lucas si puede repartir los elementos. Este jugo, a decirles, el que mandó Carlos de Mendoza. Así que gracias, Carlos, por el jugo que mandaste para la cena del Señor. Me llegaron 6 botellas, queda una no. No, mentira.
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos juntos? Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar para terminar. Padre eterno, te agradecemos infinitamente por esta elección de gracia, por esta misericordia que ha comenzado en los días de la eternidad, que tú has tenido misericordia de nosotros antes que el mundo fuese, que has pensado en nosotros, has cuidado de nuestras almas, no porque merecíamos una gota de esa misericordia, pero tú lo sabes porque nuestro corazón era engañoso, perverso, lleno de malos pensamientos, lascivias, fornicaciones, envidias, celos, iras, contiendas, disensiones. Tú sabes, oh Dios, que estábamos llenos de toda iniquidad, enemigos, amantes de lo malo, no lo bueno, aborrecedores de Dios, ingratos, injustos, quebrantadores del pacto. Oh Dios eterno, blasfemos, idólatras, injuriosos. ¿Cómo se puede entender que hayas deseado salvar a esta escoria, a lo débil, lo vil, lo que no es? Pero tu palabra nos dice que has extendido tu gracia, tu misericordia para con nosotros. Y lo mostraste en una forma que es incomprensible a nuestras almas: la muerte de tu Hijo. Finalmente, como dice tu palabra, nos enviaste a tu Hijo. Gracias por tanta verdad en tu palabra que nos enseña que has deseado y anhelado salvarnos por tu infinita gracia, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Es por este motivo que estamos delante de ti esta mañana, para alabar tu gracia, tu misericordia. No hay otro motivo que nos permite estar delante de ti sino tu infinita gracia y misericordia. Bendice tu palabra en nuestros corazones esta mañana y bendice a los que están en casa escuchando también. Te agradecemos por este tiempo juntos, en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.